El empresario Ricardo Salinas Pliego y su televisora enfrentan un nuevo revés. En un contexto donde se les señala por difundir noticias falsas y confundir a la población, se está marcando un límite claro a la desinformación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha recordado que el derecho a la información veraz es un mandato constitucional. Gracias a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hoy se prioriza la protección y el respeto a los derechos de las audiencias. Durante las administraciones pasadas, medios como TV Azteca operaban como el cuarto poder, sosteniéndose con millonarios contratos de publicidad oficial. Hoy, al no recibir un solo peso del gobierno federal, enfrentan serios problemas financieros. Esta pérdida del negocio explica los constantes ataques y campañas de descrédito contra el gobierno actual. Se acabó la época de la manipulación burda, como cuando se inventaban distractores como el chupacabras. En el pasado, lo que decía la televisión se consideraba la única verdad. Hoy el pueblo mexicano ha despertado, es crítico y sabe identificar perfectamente cuándo un canal miente. Es momento de que los medios privados se alineen con la ética periodística y dejen de engañar. La época de lucrar con la desinformación ha llegado a su fin. Este cambio histórico no solo es impulsado por la falta de financiamiento público, sino por la democratización de la información. La llegada de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos rompió definitivamente el monopolio de la pantalla chica. Hoy, cualquier ciudadano con un teléfono celular puede desmentir en tiempo real lo que los presentadores de noticias afirman en horario estelar. En el pasado, las televisoras tenían el poder de construir o destruir figuras políticas a su antojo, fabricando héroes o villanos según los intereses de sus dueños. El constante ataque y las noticias falsas contra la presidenta Claudia Sheinbaum ya no generan el daño que causarían en décadas anteriores. En lugar de manipular a la opinión pública, estas estrategias de desprestigio solo hunden más la credibilidad y el rating de los medios tradicionales. El mensaje para Ricardo Salinas Pliego y otros magnates de los medios es contundente. No pueden seguir tratando a la audiencia como si careciera de criterio. El enojo de estos grandes corporativos es comprensible desde el punto de vista de sus bolsillos. Al cerrarse la llave del presupuesto público, el dinero que el gobierno les daba para hablar bien de ellos, sus finanzas quedaron expuestas. Sin embargo, en lugar de reinventarse, invertir en investigación periodística y ofrecer contenido de calidad, han optado por el berrinche mediático, la calumnia y el insulto. La decisión de dar la espalda a los canales que difunden mentiras no es solo una postura de gobierno, es un reflejo de lo que la sociedad mexicana ya está haciendo todos los días en sus hogares: apagar la televisión abierta y buscar la verdad por sus propios medios. El derecho constitucional a la información veraz ha empoderado al pueblo. Los medios privados deben entender que su único camino es el respeto a las audiencias. De lo contrario, terminarán transmitiendo sus mentiras frente a pantallas vacías. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho. Se aprobó una nueva ley para telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones. Si recuerdan, lo que era el IFETEL dejó de existir y se creó una comisión con autonomía técnica, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En esta nueva ley, una de las grandes o de los grandes cambios que hubo es el derecho de las audiencias, que es una petición de hace muchísimos años de la sociedad, porque el derecho a la información veraz pues es un derecho constitucional del pueblo de México. La comisión el viernes de la semana pasada
emitió una serie de lineamientos que están a consulta pública en este momento. Esa es una tarea de la comisión con su autonomía técnica, pero consideramos relevante que todas y todos conozcan en qué consisten estos lineamientos. Entonces le pedí a la consejera jurídica que pudiera presentarlos, qué fue lo que presentó esta comisión. Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda pues llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información. Entonces, Luisa María nos va a explicar qué es lo que dice la ley y cuáles son los lineamientos que emitió la comisión el viernes de manera muy relevante. Muchísimas gracias, presidenta. Con su permiso, medios de comunicación, pues vamos a presentar estos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el pasado viernes, que tiene que ver con la protección de los derechos de las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Pues todas y todos nosotros que vemos la televisión, que escuchamos la radio. Adelante. Primero, antecedentes importantes. En 2013, desde 2013, se introduce en nuestra Constitución los derechos de las audiencias. Se incorpora en nuestro texto constitucional. En 2014 viene una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde ya se expresa de manera más aterrizada estos derechos. Fíjense bien, unos años después, en 2017, viene una contrarreforma en donde se eliminan los derechos de las audiencias. Después, la Corte, en 2022, invalida la contrarreforma y establece que era un retroceso el quitar de la ley el derecho de las audiencias. No es hasta que llega la presidenta que se emite una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde se recupera y se fortalecen los derechos de las audiencias. Valga decir que la contrarreforma se da impulsada por el Partido Acción Nacional. Adelante. Lineamientos generales, primero que nada, decir, como aquí ya se expresó, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública. Son 20 días de consulta, del 27 de julio al 21 de agosto. Este es el portal, incluso pusimos el QR porque todas y todos podemos participar. Participación activa de audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles, con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y de en todo caso hacer propuestas sobre estos lineamientos que ya se encuentran en este portal. Adelante. ¿En qué consisten los lineamientos y a quién aplican? Bueno, los lineamientos fijan la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias. Se definen con precisión los conceptos establecidos en la ley para que no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad a la hora de interpretar dicha ley. Estamos hablando de radio y televisión. Estos lineamientos aplican para radio y televisión y son obligatorios para concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público, como también de uso social. Se definen en los lineamientos cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios para proteger dichos derechos. Se obliga a los medios a contar con un código de ética y también designar personas defensoras de las audiencias. Y finalmente se contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de las quejas. Lo vamos a ver ahora. Adelante. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias establecidos en la ley y en estos lineamientos? 1. Recibir información veraz y oportuna.
La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Número 2, distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, es decir, esto es una opinión o esto es una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata. 3, distinguir entre publicidad y contenido. Ese es el derecho que tenemos las audiencias y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido. 4, derecho de réplica. Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen. Y finalmente, se innova también en esta ley, en estos lineamientos, sobre las audiencias con discapacidad. Contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas. Adelante. Respecto al código de ética, todas las estaciones de radio y televisión deben emitir un código de ética y este código de ética debe incluir mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas ante las personas defensoras de las audiencias, criterios editoriales y valores que aseguren que difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz y mecanismos para la designación de las personas defensoras. A su vez, todas las radiodifusoras y televisoras deben contar con personas defensoras. Para radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona deberá provenir de la misma comunidad. Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés. Se designará al menos una persona defensora por concesionaria y finalmente tendrán a su cargo la atención de las quejas presentadas por las audiencias. Finalmente, y como último punto, la queja. El procedimiento que tenemos las audiencias. Adelante. ¿En qué consiste? La persona que forma parte de la audiencia presenta una queja. La defensoría, el defensor de las audiencias, recibe la queja y pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite una recomendación a dicho medio. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir. Y en casos extremos donde no se siga, digamos, y no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La Defensoría tiene un plazo para resolver las quejas de 20 días. Estos son los lineamientos, 20 días de consulta, así que un llamado a que los conozcan y a que puedan participar. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Esto viene de la ley que fue aprobada y ahora son los lineamientos. Está consulta, incluso han estado participando en la emisión de los lineamientos muchos de ustedes y también de las empresas grandes de telecomunicaciones. Pero se abre a consulta para que todas y todos participen. Esta comisión regula radio y televisión. Le preguntaba ahora a Pepe Merino, porque por ejemplo la prensa escrita
pues no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que también no están en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad. Pues esta es la información del día de hoy y ahora sí vamos a las preguntas. A ver. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo. Presidenta, hay quienes han hecho de la mentira su negocio. Lo mismo inventan el chupacabras, que lo mismo inventan los libros comunistas. Con esta consulta que hoy se publica y ahora entendemos que, digamos, la sanción a la que se hace acreedor quienes deliberadamente mientan o no atiendan este procedimiento que nos ha explicado la consejera jurídica, dirán que es un esfuerzo más de la Cuarta Transformación por censurar a quienes inventan, insisto, los libros comunistas, el chupacabras, quienes abiertamente llaman a no hacer caso a las autoridades sanitarias en medio de una crisis por COVID-19, entre otras cuantas mentiras. ¿Qué decir al respecto, Presidenta? Bueno, en la ley quedó establecido el tema de las multas. La comisión pues tendrá que decidir porque finalmente tiene su autonomía técnica. Desde mi perspectiva no se trata de multar. O sea, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias. Una radio, cualquiera que ésta sea, una cadena de radio, ellos mismos nombran a su defensor de audiencias. Ellos mismos establecen su código de ética. Y cuando alguien reclama al defensor de las audiencias, dijiste esto y es mentira, o fue totalmente parcial la información que estás dando, no diste este otro punto de vista, pues el objetivo es que esta persona pues pueda comunicar dentro de los programas de televisión o de radio pues la otra posición o la propia queja que hace alguien de las audiencias. El objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información. No se trata de multar, eso sería ya la última instancia. El objetivo pues es que sea que no haya mentiras y que el agraviado o cualquier mexicano o mexicana diga es importante que se den los distintos puntos de vista en cualquiera de las estaciones de radio o de televisión. Ahora, Presidenta, aprovechando la presencia del titular Pepe Merino, preguntarle sobre cómo va el registro de los celulares, de las líneas telefónicas, si es posible. Entiendo que hay un plazo que está por vencer. ¿Y cuál es la consecuencia de no registrar tu línea telefónica? Muchas gracias. Con su permiso, Presidente. Al momento hay 68 millones de líneas vinculadas. Es importante recordar que esta vinculación la hacen las empresas de telefonía, no es una acción que realice el gobierno. Y las empresas de telefonía únicamente resguardan el nombre y CURP de la persona para poderlo vincular al número telefónico. Se tomó la decisión de mantener el registro durante los meses subsecuentes a partir del último dígito de cada número. Entonces, por ejemplo, si tu número termina en 0, el plazo se vence el 15 de agosto y lo que ocurre después del 15 de agosto es un plazo de 72 horas o bien si hay una recarga por parte del usuario que al momento de hacer la recarga tenga que hacer el registro. El número 1 termina el 30 de agosto, el número 2 el 15 de septiembre y nos vamos así hasta el mes de diciembre. Esto para poder dar certeza a las personas de cuándo tienen que el límite para registrar su línea y además permite a las empresas pues no saturar sus sistemas en caso de que haya un número considerable de líneas, ¿no? Todas las líneas de pospago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas porque al momento de realizar la adquisición con su empresa, pues dan la información del nombre y demás.
Y este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago, en donde nosotros estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas y faltarían otro tanto para concluir con la vinculación. Gracias, presidente. Es importante porque ha habido desinformación o mala, querer decir que el gobierno quiere tener el control de todas las personas. Esto es falso. El objetivo es disminuir los delitos al máximo que se cometen a través del teléfono. El gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía. Y es principalmente porque hoy ya no se puede porque la ley lo establece así, pero se vendían los chips de teléfono sin ningún registro. Y como ustedes saben, uno de los delitos que estamos atendiendo pues es el delito de la extorsión telefónica o delitos que se cometen utilizando los chips de teléfono, y para poder identificar al presunto delincuente que participó en la comisión de un delito, pues resulta muy importante la información que se tenga del teléfono. Si el chip no está asociado a una persona, pues entonces podrás tener el número de teléfono de la persona o del teléfono, pero no a qué persona se asocia. Entonces las propias empresas de telefonía guardan la información y la autoridad solo puede acceder a partir de la orden de un juez o a partir de si una persona es reportada desaparecida, pues entonces se le pide a la telefónica para que de manera inmediata se pueda decir qué teléfono tenía, dónde está, cuál es la persona, qué tan cerca está, etcétera. Es esencialmente para fortalecer la seguridad en nuestro país. Ese es el objetivo. El gobierno, repito, no guarda la información, sino las empresas que dan el servicio y las áreas de inteligencia de las secretarías estatales o de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueden solicitar a la telefónica mayor información en caso de un delito. Entonces, ese es el objetivo, cuidarnos entre todos. Y si se va a recargar el teléfono, pues sencillamente tienen que hacer el procedimiento de registro del número para poder seguirlo usando. Buenos días, presidenta. Sobre el tema, al elegirse, primero, Manuel Galeazzi de Sin Línea y el Político en las Redes, preguntarle sobre si esta defensoría de las audiencias se tomará por consenso o será electa por consenso con las grandes cadenas de televisión y de radio. Esto porque lo pone la propia empresa. O sea, esa atribución de, por ejemplo, las televisoras, TV Azteca, Televisa, Milenio, no sé cómo se llama en televisión, ellos van a poner a su propio defensor de audiencias y tienen que publicar un código de ética, y a esa persona es a la que se acude cualquier audiencia si tiene alguna queja. Ok, ¿y de qué manera van a retomarse las opiniones? Porque mencionaba que se va a abrir un debate general, pero quisieras preguntarle a la consejera jurídica si ya han habido acercamientos directos con la consejería jurídica, si los medios mismos han mostrado interés por involucrarse. Es la comisión, es a través de la comisión. La comisión es un órgano, no sé si es desconcentrado o descentralizado, desconcentrado, que tiene su propia autonomía técnica y tiene su propio consejo. Y ahí se determina. Como es de interés público, le pedí a la consejera que lo pudiera exponer junto con Pepe Merino, porque es importante. Y además se va a venir una serie porque ya empezaron hoy, a decir que censura, no tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias. El medio puede publicar dentro de un código de ética definido por el propio medio. Por eso decimos que es un proceso de autorregulación. Ya la multa es la última instancia si la comisión considera que no se cumplió en nada con lo que piden las audiencias, pero es un proceso de la comisión. Es decir, la Consejería Jurídica participa
no de manera directa en todo el proceso, sino como coadyuvante en cualquier momento. Pero no sé si quieres comentar algo. De hecho, aquí pusimos la liga, si la quieren poner, incluso el QR, porque a partir de esta liga que emite la comisión va a estar recibiendo opiniones diversas, tanto de las concesionarias, o sea, de las televisoras, radiodifusoras, pero también de las propias audiencias, que somos todas y todos. Se trata precisamente de tener 20 días para conocer este documento y para recoger todas las opiniones, y después la propia comisión hará una recopilación y una conclusión de todas las opiniones que se emitan para poder fijar ya los lineamientos y publicarlos en el diario oficial de la Federación. Esa era la importancia de poderlo presentar el día de hoy, porque el plazo inició ayer. Entonces, todas y todos sabemos hoy que están a consulta, no están ya publicados y que todos podemos participar. Aquí está la liga y cómo se puede participar. En este caso, consejera, perdón. Sí. En caso de que ya se establezcan los lineamientos, ¿algún particular podría hacer una denuncia directa? A ver, digamos, particular, todos somos audiencia, todos los que vemos la televisión o escuchamos la radio, somos audiencia de la radio y de la televisión, todos podemos participar. A partir del momento donde estos lineamientos se publiquen, van a suceder dos cosas. Uno, los medios de televisión y radio deben emitir sus códigos de éticas. Ese es el primer paso, digamos. Y en estos códigos de ética deben establecer los derechos de las audiencias que aquí expresamos y también señalar quiénes van a ser sus defensores de audiencias. Aquí la presidenta señalaba con claridad que son las propias concesionarias o los medios quienes van a nombrar a estos defensores de audiencias. Hay algunos lineamientos que orientan, por ejemplo, si se trata de comunidades indígenas, que sean de esa propia comunidad, que se trate de gente que no tiene conflicto de interés y que puede tener un ojo objetivo sobre la información que se presenta, pero son las concesionarias quienes nombran a estos defensores. A partir de entonces y del nombramiento de estos defensores, todos nosotros, cualquiera que considere vulnerado un derecho, puede presentar una queja. Esta queja que se presente va a ir directamente al defensor de la audiencia, dependiendo del medio. Lo recibe el defensor de la audiencia, lo analiza y pide información al medio. Si considera que debe haber una recomendación, recomienda al medio. Cualquier tipo de recomendación, como en este caso hay que identificar que se trataba de una opinión y no de una noticia, aclárese. Pero es el propio defensor de audiencia el que hace esta recomendación al medio. Lo ideal es que el medio recoja esa recomendación y la retome, la cumpla, corrija, proteja a las audiencias, aclare. Si no lo hace, entonces el ciudadano puede acudir también a la propia comisión en caso de que el medio no haya querido, corregir o retomar lo que el propio defensor está planteando. Así es el mecanismo. Aquí está el mecanismo de quejas, si quieres ponerlo, Belmont, para que lo conozcamos. Presenta la audiencia su queja, esa queja se recibe por parte de la Defensoría, quien pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, se emite una recomendación al medio de ese propio defensor, y si el medio no atiende la recomendación, entonces se tiene una especie de segunda instancia, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta comisión debe intervenir y debe solicitarle al medio que cumpla, digamos, con la recomendación que ha emitido el propio defensor. Si no lo hace, entonces tiene estos mecanismos extraordinarios de
sanciones, que en realidad pues no se trata, como aquí bien se decía, de llegar a esta instancia, sino que haya una constante autorregulación tanto de las audiencias como de los propios medios. Muchas gracias, Presidenta. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Nos da mucho gusto que por fin se esté sacando el lineamiento sobre los derechos de las audiencias, porque esta es una exigencia añeja, no de nosotras, las radios comunitarias, sino de la sociedad, desde, ya lo relataban, desde 2013 que lo estamos pidiendo. De hecho, ha habido éxitos de los defensores de las audiencias en el pasado. Los conocemos bien, casos muy mediáticos, y hay que decir que México no es el primer país que legisla sobre esto, entonces es algo que se tenía que legislar hace mucho. Qué bueno que se estén poniendo los lineamientos ya, estamos participando en la revisión de estos lineamientos para dar nuestras opiniones. En lo general los conocemos y nos parece que está bien armonizado con lo que la ley decía. Hay que decir que en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de este 2025 participaron varios colectivos de defensores de las audiencias. Entonces me imagino que sus propuestas están plasmadas ahí. A mí me parece muy bien. Me parece también que usted lo señalaba, esta ley aplica para telecomunicaciones, esto quiere decir para televisión y radio. Y dice bien, no aplica para medios digitales ni para prensa, pero podría, si esta ley funciona bien, por lo menos en estos derechos de las audiencias, hacerse algo similar para la prensa, en una ley alterna. Tal vez al gobierno federal le toca hacer alguna iniciativa o tal vez algún legislador le toca, pero nos parece que sí es importante que dejen de aparecer estas noticias simuladas que realmente son boletines pagados. Si leemos la prensa de cualquier estado, probablemente el reportero que más notas produce es alguien que se llama redacción y que sabemos que esos son boletines pagados y que vienen sin el nombre del periodista, ¿no? Entonces nos parecería importante que apareciera, en vez del reportero redacción, que dijera inserción pagada o boletín o algo por el estilo, que es parte del espíritu de estos derechos de las audiencias. Pero en este sentido, llevamos un año que se aprobó la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sabemos que es un trabajo tremendo el que trae la CRT, la Comisión, para poder sacar los lineamientos, pero sí nos preocupa que no se hayan concluido estos lineamientos, porque la ley, lo señalábamos, tiene algunas ambigüedades. No está mal la ley, sino que es ambigua. Y en los lineamientos es en donde se puede cristalizar de qué manera se aplica una cosa u otra. Le pongo un ejemplo específicamente. En la sostenibilidad de los medios de uso social comunitario, indígena y afromexicano, antes la ley nos otorgaba hasta el 1% de la publicidad oficial, de manera equitativa a todos los medios que existiéramos en ese tipo de uso. Hoy la ley señala que se nos puede otorgar entre el 1 y el 10%. Ya no dice de manera equitativa, nos parece incorrecto eso, porque esto puede generar mucha disparidad entre nuestros medios, pero además no dice cuándo el 1 y cuándo el 10. Esto lo dirá en los lineamientos, pero no hay hasta hoy una fecha para que esta parte de los lineamientos sea publicada. De hecho, había un calendario de la CRT para venir revisando los lineamientos de radiotelecomunicación en medios comunitarios, y nos quedamos en la primera parte hasta noviembre de 2025, falta la segunda y esto se verá hasta la tercera parte. Nos preocupa entonces porque ya llevamos un año en que la publicidad oficial se ha venido entregando de manera muy discrecional y tenemos una serie de campañas que antes eran equitativas hacia todos los medios comunitarios y hoy, por ejemplo, nos llama alguna dependencia y nos dice: queremos pautar únicamente con Ciudad de México y la zona conurbada, queremos pautar únicamente con sureste, y el resto de los medios nos quedamos o se quedan al margen de esto porque precisamente falta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones termine de decirnos las reglas de cómo hacerlo. Ahí nos parece que ustedes también podrían dar algunas recomendaciones desde el área de publicidad oficial de cómo les gustaría que esta ley se armonizara. Pepe, no sé si quieres comentar. Muchas gracias por tu pregunta. Una de las cosas importantes de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue justamente dar un lugar más protagónico
a radiodifusoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, que incluye varias cosas, ¿no? Desde facilitación en términos de trámites específicamente, como un acceso a espectro a un costo mucho más reducido o incluso gratuito. Sí, ¿no? costo, sí. Esa es, digamos, una parte importante, porque nosotros creemos, por supuesto, a partir, digamos, de las instrucciones de la presidenta, que estas radiodifusoras comunitarias, indígenas y afromexicanas juegan un rol importantísimo en sus localidades y en términos de la pluralidad de los medios en México. Eso lo primero, y es una política que la Comisión, en su independencia técnica, operativa y presupuestal, ha puesto en primer lugar. Sobre el tema de los lineamientos que tú mencionas, antes era el máximo 1%, hoy el 1% de hecho es el mínimo con un máximo del 10%, y entiendo los lineamientos se van a publicar también para consulta pública en máximo un mes. Entonces, así como hoy ustedes están participando en esta consulta pública sobre los derechos de audiencias, en un mes tendrán oportunidad de hacer lo propio en lo que toca a los lineamientos sobre publicidad en este tipo de estaciones. Gracias, presidente. Gracias. Y también en este sentido de, ya hablando de los derechos de las audiencias específicamente, nos parece muy importante que las personas defensoras de las audiencias no solo tengan este contacto directo con las audiencias que el medio de comunicación lo dé a conocer, sino que además, como algunos lo hemos hecho, que tengan su programa, que tengan su espacio al aire para promover los derechos de las audiencias y para explicarle a las audiencias a qué se dedican, qué es lo que hacen. Nos parece muy necesario que las personas defensoras de las audiencias tengan también voz en los medios para que quienes somos audiencias les conozcamos. Entonces, incluso a la prensa podríamos hacer un exhorto que si no tiene la obligación de tenerlo, como mucho tiempo no tuvimos la obligación nosotros y sin embargo podíamos tener una persona defensora de las audiencias, que empiecen a experimentar los canales digitales, que empiecen a experimentar de manera interna esta técnica, me parece que sería muy positivo. De acuerdo. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, la CRT ha señalado que estos lineamientos pues no crean derechos nuevos, sino que reglamentan los que ya están previstos en la Constitución. Preguntarle por qué considera que era necesario emitir pues ahora estos lineamientos y qué vacío busca resolver. Bueno, primero aprobamos una ley, o sea, aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores una ley. Y la ley establece que la comisión tiene que hacer lineamientos. Entonces, pues, estamos cumpliendo con la ley, o más bien la comisión está cumpliendo con la ley en la realización de estos lineamientos, en abrir la consulta pública y nosotros informamos que esto es lo que se está llevando a cabo. Esto viene de hace tiempo. Entonces, fíjense, ni siquiera estamos planteando una tipo CNDH que regule a los medios. No. La legislación lo que establece es un proceso de autorregulación. Y si no se cumple para nada, pues se puede llegar incluso a la sanción por multa. Pero es importante que las audiencias tengan derechos. El pueblo de México se cumple el derecho a la información establecido en la Constitución. Y eso es lo que pretenden estos lineamientos. Y si se fijan, pues está buscando que participen todos, desde una empresa de radio o de televisión hasta la audiencia, hasta las personas, las y los ciudadanos, que definan pues qué tienen que contener estos lineamientos, estos principios, estos códigos de ética y cómo debe cumplirse frente a los lineamientos que publicó la Comisión. Pero tiene que ver con cumplir un derecho constitucional. Presidenta, hay quien dice que los derechos de las audiencias no existen, que las personas son libres de apagarle a la tele cuando no les guste algo que están viendo. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Bueno, México ya tomó una decisión de hacer una ley y la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores la aprobó y ahora hay que continuar sobre ello. Y es muy importante, tiene que quedar muy claro, porque no tiene nada que ver con censura, nada, porque nosotros creemos en el derecho a la información.
Pero también creemos que las audiencias tienen derecho a exigirle al medio, oye, si hablaste de esto, habla de esta manera. Si dijiste una mentira, comunica que fue una mentira, porque aquí están las pruebas que te estoy planteando de que es una mentira. O hablaste de mí, permíteme participar en tu medio para poder dar mi versión. Porque si bien la objetividad es difícil de establecer, la pluralidad en la información es importante. Es decir, que se dé un punto de vista y se dé el otro punto de vista. Precisamente sobre esto, Presidenta, si cada concesionario define sus propios criterios editoriales en su código de ética, ¿cómo se construirá pues un estándar común para proteger el derecho de las audiencias de recibir información veraz? Pues es un primer ejercicio. Vamos a ver cómo resulta. Yo pienso que bien, porque ya el solo hecho de que una empresa o un medio diga mi código de ética es este, pues lo compromete, ¿no? Y además la gente sabe pues cuál es el código de ética que está planteando. Entonces, la libertad representa también responsabilidades. La libertad de expresión también conlleva responsabilidades en la información. Siempre. ¿Censuras porque no lo hacen? No. Pero buscamos la manera en que realmente las audiencias por lo menos tengan acceso a una persona del medio que diga, oye, lo que dijiste de esta comunidad no es cierto, lo que dijiste de esta persona no es cierto. Entonces las audiencias, porque no es el gobierno, es la ciudadanía, el pueblo, tiene derecho al acceso a la información.